Esta es la historia de un hombre que desafió al imperio más poderoso del mundo, al mismísimo Faraón, el gobernante más grande de su época. Pero Moisés no estaba solo. Él era el enviado de Dios, y lo que estás por escuchar será increíble. Moisés se despidió de su familia en Madián. Jetro, su suegro, lo miró con una seriedad que podía atravesar a cualquiera. Se notaba que el viejo había visto demasiadas cosas en su vida y sabía que lo que estaba por venir no iba a ser un paseo por el desierto. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó con voz grave. Moisés, con la mirada firme, asintió. Dios me lo ordenó. Séfora, su esposa, no pudo ocultar su preocupación. Se mordió el labio y lo miró con esos ojos que parecían pedirle que se quedara. ¿Y si el faraón no te escucha?, susurró. Moisés le tomó la mano con suavidad pero con firmeza. Dios tiene un plan, respondió con convicción. No había más que decir. Tomó su vara, empacó lo necesario y junto con Aarón partió rumbo a Egipto. El viaje fue largo, días y noches atravesando el desierto, con el sol castigando sus espaldas y el frío de la noche entumeciendo sus huesos. Moisés sentía que cada paso lo acercaba más a un destino que no podía esquivar. Su mente no paraba. ¿Cómo lo recibirían los hebreos? ¿Lo verían como un salvador o como un loco que había regresado después de décadas? Cuando por fin llegaron a Egipto, Aarón no perdió el tiempo y reunió a los ancianos de Israel. Subió a una roca en medio de la comunidad y alzó la voz. Escuchen, hermanos, Dios nos ha hablado, ha visto nuestro sufrimiento y ha enviado a Moisés para sacarnos de Egipto. El pueblo murmuró. Algunos se quedaron en shock, otros soltaron risas amargas. ¿Moisés?, dijo un anciano frunciendo el ceño. ¿El mismo que huyó hace años? La incredulidad estaba en el aire, hasta que Moisés, sin decir una palabra, tiró su vara al suelo. En un instante, la madera se contorsionó y se convirtió en una serpiente enorme. Los hebreos dieron un paso atrás, algunos gritaron, otros se taparon la boca en asombro. «Es verdad, Dios nos ha escuchado», exclamó alguien. Y así, el murmullo de duda se convirtió en un grito de esperanza. Moisés y Aarón caminaron hacia el palacio del faraón. Las enormes puertas doradas se abrieron ante ellos, revelando un pasillo interminable custodiado por soldados con lanzas afiladas. Moisés avanzó sin vacilar. Atravesaron columnas gigantescas y llegaron al salón del trono. El faraón estaba ahí, pero ya no era el mismo de antes. Este era más joven, más arrogante. Se recostó en su trono de oro, con una sonrisa ladeada y los ojos llenos de superioridad. Moisés lo miró sin miedo. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón arqueó una ceja, fingiendo confusión. ¿El Dios de Israel?, soltó una carcajada. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Moisés entrecerró los ojos. Pronto lo conocerás. El faraón sonrió con burla. ¿Me estás diciendo que libere a mis esclavos? Nunca. Moisés y Aarón intercambiaron una mirada. Esto iba a ser más complicado de lo que pensaban. Muy bien, dijo Moisés con voz firme. Entonces verás su poder. Aarón levantó su vara y la dejó caer al suelo. En un segundo, la madera se retorció y se convirtió en una serpiente gigante. Los guardias dieron un paso atrás, tensando las lanzas, pero el faraón solo sonrió con burla. ¿Eso es todo?, chasqueó los dedos. Dos de sus hechiceros avanzaron y tiraron sus varas. En un parpadeo, también se convirtieron en serpientes. La corte estalló en risas. El faraón se cruzó de brazos, esperando la reacción de Moisés.
Pero antes de que pudiera decir otra palabra, la serpiente de Aarón se lanzó sobre las otras dos y, sin dudarlo, se las tragó enteras. El silencio cayó como una losa en la sala. El faraón apretó la mandíbula. No me impresiona. Israel no se va. Moisés respiró hondo. Muy bien. Dios traerá juicio sobre Egipto. Y así empezaron las plagas. El primer golpe fue al corazón del país, el Nilo. A la mañana siguiente, Moisés y Aarón fueron al río, donde el faraón solía bañarse. Dios ha dicho que dejes ir a su pueblo, anunció Moisés. Pero como no obedeces, el agua del Nilo se convertirá en sangre. Aarón levantó su vara y golpeó el agua. En un instante, el río se tiñó de rojo. Los peces flotaron inertes. El hedor putrefacto se extendió en el aire, y la gente que intentó beber sintió el sabor metálico en sus bocas. El faraón observó la escena sin inmutarse. Mis hechiceros pueden hacer lo mismo. Sus magos replicaron el truco en pequeñas cantidades y el faraón sonrió con desdén. No es más que un truco barato. Y endureció su corazón. Moisés lo miró sin parpadear. Si no obedeces, las ranas cubrirán Egipto. El faraón se burló, pero pronto la burla se convirtió en fastidio. Miles de ranas comenzaron a salir del Nilo. Brincaban en todas direcciones. Se metían en las casas, en las camas, en las cocinas. No había rincón sin ellas. Basta, bramó el faraón asqueado. Pídele a tu Dios que quite las ranas, y dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró, y en cuestión de segundos todas las ranas murieron al mismo tiempo. El hedor era insoportable, pero cuando el faraón vio que la plaga había terminado, sonrió con malicia. No los dejaré ir. Dios no había terminado. Aarón levantó su vara y golpeó el polvo de la tierra. De inmediato, el polvo cobró vida y se convirtió en piojos. Se metieron en el cabello y en la piel de los egipcios. Se aferraban a todo lo que tocaban. Ni los animales se salvaron. Los hechiceros intentaron replicarlo, pero nada, no podían. Uno de ellos, pálido como la arena, susurró con terror: «Esto es el dedo de Dios». Pero el faraón no quiso escucharlos. Entonces vinieron las moscas. Eran miles, nubes de insectos que zumbaban, picaban, se metían en la comida, en los ojos, en la boca. La gente gritaba, desesperada. El faraón, con la paciencia rota, llamó a Moisés. «Basta, saca las moscas y los dejaré ir». Moisés oró, y las moscas desaparecieron. Pero otra vez, el faraón cambió de opinión. Dios miró desde el cielo y dijo: «Está bien, vamos a subir la intensidad. Lo peor aún estaba por venir». El cielo sobre Egipto se oscureció de repente. En cuestión de minutos, nubes negras cubrieron el horizonte, y un trueno retumbó como si el mismo Dios estuviera golpeando la tierra con su furia. Entonces, la tormenta cayó. El granizo golpeó Egipto con una brutalidad nunca antes vista. Las piedras, de hielo, eran enormes, como puños de gigantes cayendo del cielo. Árboles se partían en dos. Los cultivos fueron destruidos en segundos y los techos de las casas se desplomaban bajo la fuerza del hielo. Los egipcios corrían desesperados, buscando refugio, pero no había dónde esconderse. Desde su palacio, el faraón escuchó los gritos de su pueblo. El estruendo de los impactos retumbaba en cada rincón de la ciudad. Finalmente, no pudo soportarlo más. «Basta, basta», gritó con desesperación. «Moisés, detén esto y los dejaré ir». Moisés, con la calma de quien ya ha visto esto muchas veces, levantó sus manos y oró. En segundos, el cielo se despejó. El granizo dejó de caer. Egipto quedó en ruinas. El faraón, empapado en su propia rabia y orgullo,
Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio era peor que la tormenta. Finalmente, abrió los ojos. Su expresión se endureció. «No se van», susurró, con los puños apretados. Desde el cielo, Dios observó la necedad del faraón y suspiró. «Muy bien, vamos con las más fuertes». Primero vinieron las langostas. Como una sombra viviente, millones de insectos negros descendieron sobre Egipto. Cubrieron el cielo, devoraron lo poco que quedaba de los cultivos. Todo se volvió un caos. Los egipcios intentaban espantarlas con fuego, con telas, con lo que tuvieran, pero era inútil. Cuando ya no quedaba nada que comer en Egipto, Dios dio el siguiente golpe. La luz desapareció. No era una simple falta de sol, no era una noche común. Era algo más, algo pesado, espeso, como si la muerte misma estuviera recorriendo Egipto. Era una oscuridad que se podía tocar. En las casas de los egipcios no se veía nada. Ni una vela encendida, ni una antorcha podía iluminar el camino. Las sombras cubrían todo, como un sudario de terror. Pero en Gosén, donde vivían los israelitas, la luz brillaba como si nada pasara. Egipto entero quedó sumido en el miedo. El faraón estaba al borde del colapso. Mandó llamar a Moisés. «Váyanse», dijo, casi gritando. «Pero dejen su ganado». Moisés lo miró sin titubear. «Dios dijo que nos llevamos todo». El faraón se puso de pie de un golpe. Su rostro estaba desencajado. «Largo de aquí», rugió. «Si vuelves a ver mi rostro, morirás». Moisés mantuvo la mirada fija en él. «Tienes razón», dijo con calma. «No volveré a ver tu rostro». Dio media vuelta y salió del palacio. Pero antes de irse, susurró algo que hizo que el faraón sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. «Prepárate. Lo peor aún no ha llegado». El faraón se quedó inmóvil, con las palabras de Moisés resonando en su cabeza. Moisés salió del palacio con una expresión sombría. Sabía lo que venía. Dios le habló con firmeza. «Voy a dar el golpe final, el más fuerte de todos». Moisés tragó saliva. «¿Qué harás, Señor?» Dios guardó silencio por un momento. Luego, su voz tronó como un relámpago. «Esta noche, el primogénito de cada hogar egipcio morirá». Moisés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta batalla no era entre él y el faraón. Era entre Dios y el poder del mundo. Y Dios iba a demostrar quién mandaba. Moisés reunió al pueblo de Israel. «Escuchen bien», dijo con voz grave. «Dios nos ha dicho que esta noche algo terrible va a suceder». Los hebreos se quedaron en silencio. Moisés continuó. «El ángel de la muerte pasará por Egipto y matará al hijo mayor de cada familia egipcia». Se escucharon murmullos y rostros llenos de miedo. «Pero Dios nos ha dado una forma de protegernos». El pueblo se inclinó hacia adelante esperando la clave. «Cada familia debe tomar un cordero sin defecto. Lo sacrificarán y con su sangre marcarán los postes de la puerta de su casa». «¿Por qué?», preguntó alguien. Moisés los miró con seriedad. «Porque cuando el ángel de la muerte vea la sangre, pasará de largo y no tocará esa casa». Los hombres y mujeres asintieron, entendiendo la gravedad del asunto. «Además, esta noche comerán el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y lo harán con los cinturones puestos y las sandalias listas». «¿Por qué?». Moisés esbozó una leve sonrisa. «Porque esta será la última noche que pasaremos en Egipto». Esa noche, Egipto estaba en un silencio sepulcral. En las casas egipcias, la gente dormía, sin saber lo que estaba por venir. En las casas de los hebreos, las puertas marcadas con sangre parecían brillar a la luz de la luna. Entonces,
Un viento helado se deslizó por la ciudad. Algo invisible pasó por las calles, un murmullo en el aire, algo que no se veía, pero se sentía. Los perros empezaron a aullar, y luego, el primer grito desgarrador rompió el silencio. El primogénito de cada hogar egipcio cayó muerto en un instante. Las madres despertaron y encontraron a sus hijos sin vida. Los padres se arrodillaron, llorando con un dolor que no podía describirse. Desde el más pobre hasta el propio hijo del faraón, ninguno se salvó. Egipto, entero, fue consumido por gritos de terror. Era el castigo que el faraón había traído sobre su propio pueblo. En la madrugada, un mensajero corrió hasta el palacio. Entró con el rostro pálido, temblando. El faraón estaba en su habitación, sosteniendo a su hijo sin vida en brazos. El mensajero tragó saliva y susurró: «Mi señor, el pueblo hebreo no ha sido tocado». Los ojos del faraón ardieron con rabia y dolor. Por fin, había sido derrotado. Minutos después se escucharon golpes en la casa de Moisés. Era un guardia real. «El faraón ha ordenado que se vayan». Moisés lo miró sin sorpresa. «¿Ahora sí?» El guardia asintió, con la mirada apagada. «Tomen todo lo que quieran, pero salgan de Egipto de inmediato». Moisés sonrió. «Así será». Esa noche, el pueblo de Israel marchó hacia su libertad. Hombres, mujeres, niños, todos con sus pertenencias, sus animales y sus esperanzas puestas en la promesa de Dios. Los egipcios, quebrantados por el dolor, hasta les dieron oro, plata y ropas finas para que se fueran más rápido. «Llévense lo que quieran, pero váyanse», decían entre lágrimas. Después de 400 años de esclavitud, Israel finalmente era libre. Y así terminó la lucha. El faraón, el hombre que creía tener el control de todo, quedó de rodillas ante la realidad. No era él quien mandaba. Los hebreos, que por siglos fueron esclavos, caminaron hacia la libertad sin mirar atrás. Egipto, la nación que desafió a Dios, quedó en ruinas. Pero esta historia no acaba aquí, porque la libertad siempre tiene un precio, y el desierto les tenía preparada la prueba más grande de todas. Pero eso es una historia para otro día.